Estaba parada cerca de la puerta de embarque, viendo cómo Damián desaparecía por el pasillo hacia el avión. Con su maleta negra de mano a cuestas, el aeropuerto zumbaba a nuestro alrededor, con viajeros apresurados arrastrando maletas de ruedas y el murmullo constante de los anuncios resonando por los pasillos. Emiliano, mi pequeño nieto, apretaba mi mano con una fuerza inusual. Su carita pálida y seria. «Abuela, tenemos que irnos», susurró. Apenas audible entre el ruido de fondo, lo miré sorprendida, atrapada entre la risa y la confusión. «¿De qué hablas?», pequeño, pregunté, agachándome un poco para encontrarme con sus ojos grandes y llenos de urgencia. Tiró suavemente de mi mano, insistiendo hacia la salida. Su voz temblaba, pero la determinación en ella era inconfundible. Se fue. «Tenemos que salir de aquí». Mi corazón dio un brinco. Damián solo había subido a un avión por un viaje de trabajo. Nada fuera de lo normal. Y, sin embargo, la forma en que Emiliano apretaba mi mano, la intensidad en su mirada, me hizo estremecer. Había algo en su tono que cargaba un peso mucho mayor de lo que sus años podían comprender. Miré a mi alrededor en el bullicioso aeropuerto, sintiendo el caos cotidiano como un borrón lejano, como si una línea fina de tensión nos separara del resto del mundo. Mis instintos, afilados por décadas de enseñar y criar una familia, me susurraban que debía escuchar. Los niños rara vez exageran en momentos como este. Ajusté la correa de mi bolso y asentí a Emiliano, dejándome guiar por él hacia el pasillo principal. Fuera lo que fuera que él percibía, sabía que merecía mi atención. Y así comenzamos a movernos, con cuidado, pero con propósito, dejando atrás la puerta de embarque y lo conocido. Mientras el aeropuerto seguía su ritmo a nuestro alrededor, Emiliano me guiaba por el aeropuerto, su pequeña mano aferrada a la mía con fuerza. Mantuve un paso tranquilo, cuidando de no atraer miradas, mientras escaneaba la multitud con una creciente sensación de inquietud. Fue entonces cuando los vi dos hombres de trajes oscuros cerca del puesto de seguridad. Su postura era deliberada, sus ojos fijos en nuestra dirección. No se movían con agresividad, pero la forma en que ajustaban sutilmente su posición cada vez que nosotros cambiábamos de rumbo me llamó la atención de inmediato. Me obligué a respirar con calma, recordándole a Emiliano que caminara con naturalidad, manteniendo un agarre suave en su mano. Mi mente repasaba cada escenario que había leído o visto en películas, intentando distinguir entre lo que podía ser real y lo que podría ser la imaginación de un niño. Pero cada instinto en mí, los años de enseñanza, las horas analizando el comportamiento humano, las innumerables veces que crié a una familia, me decía que algo no estaba bien. Nos desviamos hacia la salida, moviéndonos entre la marea de viajeros con pasos medidos. Observaba a los hombres de reojo, notando sus movimientos sin hacer evidente mi atención. Seguían nuestra dirección general, no de forma descarada, pero con suficiente precisión para convencerme de que no era paranoia. Emiliano apretó mi mano de nuevo, sus pequeños nudillos pálidos. «Abuela», susurró, «todavía están ahí». Su voz era baja, urgente, y me di cuenta de que lo que sentía no era solo el nerviosismo de un niño, era una cautela entrenada, algo que su padre le había inculcado para situaciones como esta. Ajusté mi bolso al hombro y nos dirigí hacia el estacionamiento, zigzagueando entre la multitud con un ritmo cuidadoso. Cada paso era deliberado, cada giro calculado. Tenía que sacarnos de ahí sin alertarles de que estábamos conscientes de su presencia. Y al acercarnos a las puertas corredizas que daban al exterior, me preparé para lo que pudiera venir después. Una vez en el estacionamiento, me detuve cerca del elevador, dejando que el ruido del aeropuerto se desvaneciera detrás de nosotros. Emiliano abrazaba fuerte a su peluche, el señor Zanahorias, con sus ojitos recorriendo las esquinas oscuras. «Abuela», susurró, su voz apenas audible. «Papá dijo que te diera esto». Alcé una ceja, desconcertada.
Darme que... Pequeño dudó un momento. Luego abrió con cuidado una costura escondida en la espalda del peluche. Dentro había una memoria USB envuelta en una nota doblada. Mi pulso se aceleró al tomarla. El peso del momento me aplastó. Una gravedad que un niño de su edad no debería entender. Desdoblé la nota, reconociendo de inmediato la letra pulcra de Damián. Me instruí a llevar la USB a un lugar seguro y evitar usar teléfonos o tarjetas de crédito. Había previsto que nos vigilarían. La nota insinuaba que el contenido tenía pruebas de algo tan grave que podía poner en peligro a nuestra familia. Emiliano me observaba de cerca. Esperando mi reacción, dijo que solo tú debías verlo primero. Abuela, añadió, asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad como una carga física. Cada instinto me decía que esto iba más allá de un simple delito corporativo. Damián había tomado medidas que nunca imaginé, suficientes para ponernos a Emiliano y a mí en peligro. Guardé la USB y la nota en un bolsillo interno de mi bolso, echando un vistazo al estacionamiento. El aire parecía más pesado, cada sonido lejano más nítido. Emiliano tiró suavemente de mi mano, recordándome que no solo llevábamos pruebas, también protegíamos su vida. Respiré hondo, forzando mis pensamientos a la claridad. Necesitábamos movernos y hacerlo con cuidado. Un solo paso en falso podía alertar a quienes nos seguían. Con una última mirada a las filas abiertas del estacionamiento, asentí a Emiliano y nos dirigimos al coche. Cada paso medido, sabiendo que las decisiones que tomáramos a continuación podrían cambiarlo todo. Me deslicé al asiento del conductor, encendiendo el motor con una calma deliberada. Emiliano se subió a mi lado, todavía abrazando al señor Zanahorias. Con los ojos muy abiertos pero firmes, mantuve mis movimientos relajados, ajustando el retrovisor para echar un ojo a las filas de autos detrás de nosotros. Una camioneta oscura que había notado en el estacionamiento se deslizó al tráfico a unos autos de distancia, siguiendo cada uno de nuestros giros con una precisión que me puso los nervios de punta. Exhalé lentamente, recordándome que el pánico solo aumentaría las probabilidades de cometer errores. Maniobré por las salidas del aeropuerto y entré a las calles de Ciudad de México, tomando caminos secundarios y avenidas más pequeñas, zigzagueando entre plazas conocidas y zonas industriales. Evité las arterias principales donde las cámaras o el tráfico podían delatarnos. Cada giro, cada cambio de carril, era un riesgo calculado, diseñado para romper el ritmo de la camioneta sin atraer la atención de otros conductores. Emiliano se inclinó contra mi hombro, susurrando: «Abuela, siguen atrás». Le di una pequeña sonrisa tranquilizadora, pero mis ojos no se apartaron del retrovisor. Sí, seguían ahí, y su persistencia confirmaba mis temores. Esto no era una observación casual. Alguien quería controlarnos, rastrearnos o algo peor. Llegamos a un puente angosto donde el tráfico se ralentizó por un momento. Aceleré sutilmente, colándome entre los autos de adelante, obligando a la camioneta a dudar un instante. Una chispa de satisfacción me recorrió. No eran infalibles, pero el alivio fue breve. La camioneta recuperó el paso rápidamente y me di cuenta de que nuestra ventana de ventaja se estaba cerrando. Le recordé a Emiliano nuestro plan: mantener la calma, no atraer atención y confiar en mis decisiones. Cada instinto que había afinado como maestra, criando una familia y navegando una vida de responsabilidades, se convirtió en una herramienta de supervivencia. Traté las calles como un tablero de ajedrez, anticipando sus movimientos y contrarrestándolos con maniobras pequeñas y deliberadas. Nos deslizamos hacia un tranquilo distrito industrial, con la camioneta aún siguiéndonos, pero algo menos segura. Ajusté mi próximo giro, una secuencia diseñada para confundir y retrasar, ganándonos minutos preciosos. La pequeña mano de Emiliano se presionó brevemente contra la mía, anclándome. Con un ritmo constante y los ojos fijos en la carretera, seguimos adelante,
navegando el laberinto de calles de la ciudad hacia un refugio temporal donde podría reagruparme. Finalmente llegamos al tranquilo departamento de una vieja amiga, una exalumna que confiaba en mí lo suficiente como para ofrecernos un refugio temporal. Cerré la puerta detrás de nosotros, asegurándola con el cerrojo, y me giré hacia Emiliano. Sus ojitos me seguían en cada movimiento, pero se mantuvo en silencio. Sintiendo la seriedad del momento, le hice una seña para que dejara al señor Zanahorias a un lado y se acercara, manteniéndolo al alcance de mi brazo. Saqué la USB del peluche, examinándola en mi mano como si su peso pudiera decirme qué peligros nos esperaban. Cada instinto me gritaba precaución, pero no había tiempo para dudar. Abrí mi laptop, conecté la memoria y miré la pantalla mientras los archivos comenzaban a aparecer. Carpetas con hojas de cálculo, correos y documentos escaneados llenaban la interfaz. Cada nombre y número insinuando algo mucho más grande, algo que apenas podía comprender a primera vista. Poco a poco, la imagen se aclaró. Damián había destapado capas de corrupción financiera que iban mucho más allá de la empresa donde trabajaba. Transacciones canalizadas a través de compañías fantasma. Cuentas en el extranjero ligadas a organizaciones que solo había visto mencionadas en noticias y pruebas de tratos ilegales de armas disfrazados como inversiones legítimas. Mi pecho se apretó mientras navegaba. Dándome cuenta de la magnitud, esto no era un escándalo menor. Había personas con poder, influencia y recursos implicadas. Emiliano se apoyó contra mi lado, su voz pequeña preguntando si estábamos en problemas. Respiré hondo, estabilizándome. Sí, pequeño, pero tenemos que ser cuidadosos y hacer lo correcto. Vi la confianza en sus ojos y sentí el peso de la responsabilidad como una fuerza física. Protegerlo era solo una parte. Entregar estas pruebas de manera segura podía evitar que muchas otras personas salieran lastimadas. Revisé la nota de Damián, instrucciones sobre cómo manejar la información, a dónde ir y en quién confiar. Vigilancia, rastreo y amenazas potenciales estaban contemplados en su cuidadoso plan. Mi mente corría, calculando rutas, contactos y planes de contingencia. Cada elección ahora importaba. La duda podía ser fatal. Cerré la laptop brevemente para mirar a Emiliano, asintiendo para tranquilizarlo. El miedo en su joven rostro reflejaba la gravedad que sentía dentro de mí, pero también me recordaba por qué no podíamos flaquear. Se necesitaba valor, pero también precisión. Guardé la USB de nuevo en mi bolso, en un bolsillo interno para mayor seguridad, y ajusté nuestro plan para movernos de inmediato. Con una determinación asentándose sobre mí, guié a Emiliano hacia la puerta, cada paso deliberado, sabiendo que salir a salvo era solo el comienzo de lo que nos esperaba. Salimos del departamento justo cuando la ciudad comenzaba a teñirse de atardecer. Mantuve a Emiliano cerca, su pequeña mano bien sujeta en la mía, mientras navegábamos las calles más tranquilas de Coyoacán. Mi plan era sencillo: evitar las avenidas principales, minimizar la exposición y llegar con un contacto de confianza que pudiera ofrecernos refugio y orientación. Cada giro que daba era calculado. Cada mirada por el retrovisor alerta por señales de persecución. Nuestra primera parada fue una casita en un barrio tranquilo, propiedad de una exalumna a la que había guiado años atrás y en quien confiaba plenamente. Nos recibió en la puerta, su expresión captando de inmediato la gravedad de nuestra llegada. No hizo preguntas más allá de lo necesario. Sin dudar, nos hizo pasar, ofreciéndonos una pequeña habitación para instalarnos y una comida sencilla para mantenernos fuertes. Mientras Emiliano desempacaba al señor Zanahorias y ordenaba sus pocas cosas, hablé brevemente con mi contacto, revisando los siguientes pasos. Ella tenía conexiones, otro exalumno que trabajaba en una compañía de taxis local, un amigo con un vehículo privado y un periodista al que podía contactar discretamente. Cada persona en esta red era alguien por quien yo misma había respondido. Pero aún con esa familiaridad, la incertidumbre persistía.
Podía confiar en que ninguno estaba comprometido. Arreglé nuestro transporte para la siguiente etapa del viaje. El conductor nos llevaría por calles secundarias, evitando cámaras y zonas de mucho tráfico, mientras yo mantenía una vigilancia constante de nuestro entorno. Emiliano, perceptivo a pesar de su edad, notó mi tensión y susurró: «Abuela, ¿crees que nos atraparán?». Le sonreí débilmente, apretando su mano. «Vamos a ser cuidadosos. Eso es todo lo que podemos hacer por ahora». Cuando salimos, el sol ya se había escondido tras el horizonte, proyectando sombras largas sobre las calles conocidas que ahora se sentían amenazantes. Cada movimiento, cada elección importaba, y la confianza que puse en estos aliados era nuestra única cuerda de salvación. Nos acomodamos en el auto, listos para seguir hacia el próximo lugar seguro, con los corazones firmes pero alerta, plenamente conscientes de que el peligro podía aparecer en cualquier momento. El viaje hacia el norte se alargó más de lo que esperaba, con las carreteras dando paso a caminos sinuosos flanqueados por densos bosques. La oscuridad envolvió el paisaje mientras nos acercábamos a la cabaña apartada que Damián había recomendado. Su ubicación, remota pero accesible, prometía un respiro temporal del caos de la ciudad. Emiliano se mantuvo cerca mientras estacionaba el auto en un estrecho camino de tierra que llevaba a la cabaña. Abrazaba al señor Zanahorias contra su pecho, su pequeño cuerpo tenso pero confiado. Abrí la puerta y lo guié adentro, inspeccionando el lugar en silencio. Era modesto, apenas suficiente para los dos, pero ofrecía la seguridad que tanto necesitábamos. Dejé nuestras bolsas y llevé a Emiliano a un rincón de la sala principal, donde podía ordenar sus cosas. Trabajaba en silencio, mirándome de vez en cuando con ojos grandes. «Abuela, ¿nos encontrarán aquí?», preguntó suavemente. Me agaché a su altura, apartando un mechón de su frente. «Estamos a salvo por ahora, pequeño. Seremos cuidadosos y seguiremos el plan al pie de la letra. Así nos mantenemos un paso adelante». Mientras hablaba, un nudo se formó en mi estómago. Cada instinto me decía que esta seguridad era temporal. El bosque afuera, normalmente tranquilo, ahora se sentía como una muralla que nos separaba de un mundo que podía alcanzarnos en cualquier momento. Pero ver a Emiliano acomodarse, sus pequeñas manos arreglando al señor Zanahorias y sus pocas pertenencias, me dio una medida de calma. Repasé mentalmente la USB y la nota de Damián, planeando los siguientes pasos, mientras aseguraba que Emiliano se sintiera protegido. El peso de la responsabilidad me aplastaba, no solo por las pruebas que llevábamos, sino por el niño que confiaba en mí por completo. Nos movimos silenciosamente por la cabaña, estableciendo rutinas y preparándonos para la noche. Afuera, los árboles susurraban con el viento, y adentro, yo le susurraba palabras de calma a Emiliano mientras finalmente se relajaba contra mi lado. Habíamos llegado a la cabaña, y por primera vez en horas, una frágil sensación de calma nos envolvió. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, un golpe en la puerta de la cabaña nos sobresaltó a Emiliano y a mí. Me moví rápidamente para abrir, encontrando a Rebeca, la exesposa de Damián y madre de Emiliano. Su rostro agotado por el viaje y su expresión cautelosa me dijeron que había recorrido un largo camino en circunstancias difíciles. Entró, cargando una bolsa pequeña, y de inmediato se agachó para abrazar a Emiliano, quien hundió su rostro en su hombro. Cerré la puerta tras ella y los llevé a la pequeña mesa. Una vez que Emiliano se acomodó con el señor Zanahorias, Rebeca habló en un tono bajo y urgente. Explicó que Damián había descubierto una corrupción mucho mayor que su empresa Transacciones Ilegales de Armas, cuentas en el extranjero vinculadas a organizaciones globales y funcionarios de alto rango que lo perderían todo si la verdad salía a la luz. Cada detalle que compartía aumentaba la sensación de peligro. Cada revelación más pesada que la anterior. Escuché con atención, equilibrando el miedo que se enroscaba en mi estómago con la necesidad de mantener la compostura por Emiliano.
Su presencia me recordaba por qué el valor era esencial. No podía dejar que el pánico tomara el control. Necesitábamos claridad para navegar las amenazas. Rebeca detalló las precauciones que Damián había dispuesto, los aliados en los que podíamos confiar y los pasos para entregar las pruebas de manera segura a la prensa. Cada pieza de información confirmaba mi creciente sospecha. La escala del peligro era mayor de lo que imaginábamos. Quienes nos perseguían tenían recursos de largo alcance, y cualquier error podía tener consecuencias catastróficas. Miré a Emiliano mientras escuchaba en silencio, entendiendo más de lo que sus años deberían permitir. El peso de la responsabilidad me aplastaba protegerlo. Salvaguardar el trabajo de Damián y Precedement System. Capítulo 9. Cruzando líneas. La noche había caído por completo cuando dejamos la cabaña, y el bosque engulló el estrecho camino de tierra en la oscuridad. Ajusté la linterna de luz roja en mi frente, manteniendo la intensidad baja para no atraer atención, mientras Emiliano se mantenía cerca, su mochilita bien puesta en los hombros. Cada sonido, el crujir de las hojas, el lejano ulular de un búho parecía amplificado, advirtiéndonos de posibles observadores. Lideré el camino por un sendero apenas visible que Damián había marcado, confiando en mi memoria de sus instrucciones y mi propio conocimiento del terreno. La pequeña mano de Emiliano descansaba en la mía, firme a pesar de las largas horas y el camino desconocido. Susurraba preguntas de vez en cuando, pero yo respondía solo lo suficiente para tranquilizarlo mientras mantenía mi enfoque en el entorno. El sendero se volvió más irregular a medida que nos adentrábamos en el bosque. Con raíces y rocas que exigían pasos cuidadosos, le indiqué a Emiliano que me siguiera con precisión, manteniendo mi ritmo y evitando movimientos bruscos. Un solo paso en falso podía generar un sonido que delatara nuestra posición. Mi mente calculaba cada giro, cada posible punto de observación desde donde alguien podría vernos, y ajustaba nuestra ruta en consecuencia. Las horas parecían alargarse infinitamente, pero avanzábamos con constancia. Cuando llegamos a un pequeño claro, me detuve para que Emiliano tomara un sorbo de agua y ajustara su mochila. La luz de la luna ofrecía una guía tenue, pero también revelaba nuestras siluetas contra la línea de árboles. Permanecí alerta, escaneando el bosque circundante mientras lo guiaba hacia adelante. El viaje puso a prueba a ambos su valentía, mi ingenio, pero cada paso nos acercaba más a la seguridad. Me recordaba constantemente la confianza de Damián, las pruebas que llevábamos y la importancia de mantener a Emiliano a salvo. Finalmente, la línea de árboles dio paso a un camino de grava apenas visible bajo la luz de la luna. Nos acercábamos a la siguiente fase del plan, donde un refugio temporal nos esperaba y la sombra de la ciudad ya no nos oprimía. La luz del amanecer se filtraba entre los árboles cuando llegamos al borde de la propiedad que Damián había preparado. La casa segura era modesta pero protegida, escondida detrás de una fila de pinos y un camino de grava que se desvanecía en el paisaje circundante. Guié a Emiliano desde el vehículo, su pequeña mano aún en la mía, y nos acercamos a la puerta principal con un optimismo cauteloso. Dentro, el lugar estaba limpio, organizado y listo para nuestra llegada. Habían abastecido algunos elementos esenciales de antemano: comida, cobijas y suministros básicos para ambos. Emiliano dejó su mochila de inmediato y abrazó al señor Zanahorias, recuperando un pequeño sentido de seguridad. Lo observé con cuidado, el peso de la responsabilidad oprimiéndome de una manera que se sentía tanto aterradora como estimulante. Dejé nuestras bolsas a un lado y comencé a repasar el plan para los próximos días, pensando en las instrucciones de Damián, nuestros contactos y las pruebas que llevábamos. Por primera vez desde el aeropuerto, sentí un grado de control. Ya no solo reaccionaba, estaba dirigiendo nuestras acciones, asegurando la seguridad de Emiliano mientras honraba la confianza de Damián. El aislamiento me permitió reflexionar sobre el valor y la resiliencia
que no sabía que poseía. Cada decisión, cada riesgo calculado, había sido un paso hacia el liderazgo, no solo por mí misma, sino por Emiliano. Podía sentir el crecimiento dentro de mí, el cambio de una guardiana temerosa a una protectora decidida, capaz de enfrentar lo desconocido. Aún mientras nos instalábamos, seguía consciente de las posibles amenazas que acechaban más allá de la propiedad. El peligro había disminuido, pero no desaparecido. Habíamos logrado una seguridad temporal, pero el mundo más allá de estas paredes seguía siendo impredecible, un recordatorio de que la vigilancia sería necesaria en cada paso. Mientras cerraba la puerta detrás de mí y miraba a Emiliano organizando su pequeño rincón de la habitación, entendí que esto era tanto un final como un comienzo. La siguiente etapa de nuestro viaje nos esperaba, una que exigía paciencia, valentía y una planificación cuidadosa.